De la epidermis, ¿no? La estructura de la epidermis, sobre todo, vamos a ver que es un derivado del ectodermo, es un fundamental. Está compuesto por una célula básica que es los queratinocitos, que se van a regenerar cada 30 días. Se regeneran cada 30 días los queratinocitos desde la capa más basal hacia la capa final, hacia el estrato córneo. La capa más externa, ¿no es cierto?, de todo la piel es la epidermis y es la capa fundamental, no vascularizada y que tiene como función ser la gran barrera del organismo y sobre todo del órgano llamado piel. O sea, la dermatología del órgano llamado piel, constituido fundamentalmente por epidermis, dermis e hipodermis. 5 capas, vamos a ver el estrato córneo, ¿no? Donde los queratinocitos ya están muertos y llenos de queratina. El estrato lúcido, ¿no? El estrato lúcido de las células todavía guardan esta característica, son totalmente transparentes y se ve fundamentalmente en palmas y plantas. El estrato granuloso, llenos de gránulo de queratina y totalmente impermeable. El estrato espinoso, donde se va a formar estos gránulos de queratohialina y se comienza a hacer la producción básicamente. Y el estrato basal, donde vamos a tener las células madres. Vamos a ver entonces en extenso las 5 capas, ¿no? O sea, nuestro estrato córneo, donde su queratinocito es fundamental, toda la diferenciación de este queratinocito joven hacia el queratinocito viejo, ¿no? Donde ya la célula muerta con pérdida de núcleo y pérdida de sus organelas, llenos básicamente ¿de qué? De queratina. ¿Okay? Entonces el queratinocito, la célula fundamental de la epidermis. Pero tenemos también, ¿no?, el estrato lúcido que habíamos hablado, el estrato granuloso y el estrato espinoso. En el estrato espinoso se suma una célula que se llama la célula de Langerhans, que es una célula básicamente del res, es un macrófago. Entonces la célula de Langerhans es un macrófago, una célula del res presentadora de antígenos, que está básicamente en el estrato espinoso. Estrato espinoso llamado así fundamentalmente por las prolongaciones que hacen estas a manera de espinas, las prolongaciones y la presencia de los desmosomas, que son las uniones de la piel a este nivel, y sobre todo la producción de queratina en el nivel del estrato espinoso. Y de ahí vamos a tener el estrato basal, donde además del queratinocito que empieza con su célula madre, vamos a tener otras 2 tipos de células. Vamos a tener 2 células provenientes de la cresta neural, la célula neurosensorial, básicamente como la célula de Merkel, y el melanocito, ¿no? El melanocito, ¿no?, fundamentalmente productor de melanina, que va a entregar esta melanina al queratinocito para que lo lleve hacia el estrato granuloso. Veamos entonces en extenso lo que es la piel y sobre todo la epidermis. Entonces el estrato córneo es una capa más externa de la epidermis, ¿no es cierto? Es la capa más externa, son células muertas, anucleares. Eso, ¿no?, puede ser pregunta y ha sido pregunta en otros sitios. Están llenas de ¿qué? De queratina. Es una capa que está, ¿no?, desprendiéndose constantemente, parte del polvo. Estrato lúcido. El estrato lúcido es una capa delgada y translúcida localizada en la piel gruesa de palmas y plantas. Es una capa homogénea, ¿no?, de queratinocitos sin núcleos y sin organelas, ¿no? Totalmente, el estrato lúcido es una capa delgada y translúcida. El estrato granuloso. El estrato granuloso es una capa granular, contiene básicamente gránulos de ¿qué? De queratohialina. Propiedades básicamente impermeables le da esta queratohialina a esta capa. Y el estrato espinoso, que es fundamental, porque aquí los queratinocitos están en división activa con proyecciones, se están dividiendo y tienen proyecciones espinosas, células espinosas, y están generando los desmosomas y la unión y generan básicamente la fuerza de unión que tiene este epidermis. Esta capa produce fundamentalmente queratina. Recuerden, el estrato espinoso se genera la queratina
e induce la queratinización. Las células acá, hay unas células, como decíamos, especializadas de protección, que son las células Langerhans, que se encuentran en esta capa. Son células presentadoras de antígenos. Y por último, el estrato basal. En el estrato basal tenemos las células madre del epidermis, básicamente donde se comienza a generar el queratinocito, ¿no? Sus células hijas van a ir migrando hacia arriba y diferenciándose a lo largo de estos 30 días. Tenemos además dos grupos de células más provenientes, como habíamos dicho, de la cresta neural, los melanocitos y las células de Merkel. Célula de Merkel fundamental, sobre todo en lo que es, ¿no?, la sensibilidad táctil, ¿no?, fina, la célula de Merkel, que está en el estrato basal en relación, ¿no?, a otro grupo como es el corpúsculo de Meissner. Entonces, a este nivel este es lo que se llama la dermis, ¿no?, papilar. Y esto sería lo que se llama la dermis reticular. Acá tenemos corpúsculos de Meissner, por ejemplo, que están en relación a los de Merkel, básicamente con lo que es lo táctil. Meissner y Merkel, táctil. Y vamos a tener, por ejemplo, en la hipodermis, esta es la hipodermis, los de Pacini, por ejemplo, de presión. Entonces, esos básicamente los que vamos a poder revisar. Entonces, esto es importante, esto es tenerlo en cuenta. Vamos a ver ahora lo que es las lesiones primarias básicas. Las lesiones primarias, para ir más o menos, vamos a hacernos cuenta y vamos a ir diciendo cómo en la fisiopatología esto es importante. Por ejemplo, lesiones primarias sólidas. Entonces, muchas lesiones primarias sólidas provenientes básicamente del proceso de inflamación, por ejemplo, o pueden ser producto de agresiones de diferente tipo. La mácula, por ejemplo, el cambio de color sin elevación, menor de 1 centímetro, una mácula en la lesión pequeña, plana y no palpable, ¿ok? Una lesión macular, no una mácula, menos de 1 centímetro. El parche es la lesión plana también y no palpable, pero mayor de 1 centímetro. Eso se llamará parche. Las pápulas, las papulitas, lesiones pequeñas, menores de 1 centímetro, elevadas y palpables, ¿ok? Lesiones que pueden ser intraepidermales y subepidermales, ¿no? Intraepidermales y subepidermales. La placa, que ya es una lesión más grande y palpable, mayor de 1 centímetro, ¿no? Mayor de 1 centímetro la placa. El abón que, acá tiene la placa más grande. El abón, recordar que el abón, ¿no?, tiene que ver fundamentalmente, es subepidérmico y sobre todo es una lesión, ¿no?, de granulación de los mastocitos, ¿no?, donde suele tener un centro claro, que es la típica variante, es una variante en realidad de la pápula y se suele presentar en las urticarias, ¿no es cierto? Es por edema, es un edema dérmico en realidad. Esto es más un edema dérmico, el abón. De ahí tenemos el nódulo, lesión sólida, bien sólida, elevada, ¿no? Pero es un componente, nódulo es dérmico, menor de 1 centímetro, dérmico. La petequia, que es una mácula pequeñita, generalmente causada por sangrado de vasos sanguíneos pequeños. Y veamos las líquidas ahora, la vesícula, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando se producen procesos inflamatorios, se suelen producir primero pequeñas lesiones, ¿no?, de contenido líquido inflamatorio, que es básicamente menores de 1 centímetro. Esa es la vesícula. Entonces, todos los procesos de eczemas empiezan con pequeñas vesículas muchas veces. Hay enfermedades clásicas que generan vesículas, como son algunos virus, los herpes virus, por ejemplo, toda la familia Herpesviridae. La ampolla, que es diferente, la ampolla ya es una oflictema o bula, ¿no? Ya es una lesión elevada, básicamente es una lesión, es una colección intraepidérmica y también puede ser, ojo,
subepidérmica, también podría ser subepidérmica, mayor de 1 centímetro, la ampolla. Va a constituir el grupo de enfermedades que vamos a ver al final de este día, llamadas enfermedades ampollares, ¿no? Las típicas enfermedades ampollares. Y de ahí la pústula, que es cualquiera de estas lesiones, ¿no es cierto? Fundamentalmente ya, ¿no? Vesícula o ampolla llenas de pus. Entonces, llenas de pus, entonces variante de la vesícula o bula, pero que está constituido por pus. Entonces, esa es la pústula. El absceso, que ya es una recolección de pus, y el forúnculo, que es un absceso alrededor de un forículo piloso. Ese es el forúnculo. Y el carbunco, que es ya un grupo de una acumulación de pequeños abscesos o incluso de forúnculos, ¿no? Que generan necrosis. Ese es el típico carbunco. Lo que son las lesiones macroscópicas, para más o menos saber, claro, hay lesiones que son llamadas así, efímeras, por el tiempo, porque rápidamente desaparecen. La escama, ¿no? La escama, cómo se desprende la piel, ¿no? La costra. Las lesiones que son estables, como por ejemplo la atrofia, ¿no? Sobre todo estas generadas a veces por el exceso de corticoides, medicamentos, la atrofia, ¿no? Que hay depresión de la piel, y la esclerosis, por ejemplo, ¿no? La cicatriz, la liquenificación, que es una lesión crónica típica de los procesos inflamatorios crónicos, de los eczemas. Todos los eczemas al final terminan generando crónicamente liquenificación, ¿no? El paso final de lo que se suele ver en los pacientes, por ejemplo, con dermatitis atópica, la liquenificación. Soluciones de continuidad de la piel, siempre recordar la erosión, la úlcera, ¿no? La úlcera que puede llegar hasta la dermis, la fisura, la herida, y las lesiones microscópicas. No olvidar, por ejemplo, clásica, la espongiosis, ¿no? La acumulación de material generalmente, ¿no? A nivel de la epidermis, ¿no? de material inflamatorio, la espongiosis, la acantolisis, el desprendimiento de la piel, el desprendimiento en su capa espinosa, básicamente la ruptura de desmosomas, la acantolisis, la exocitosis, que es básicamente la migración de células inflamatorias hacia la piel, diferentes a las células de Langerhans, ¿no? Estos son otros macrófagos que se van a posicionar a ese nivel. La degeneración vacuolar, ¿no? Que se puede producir sobre todo en pacientes con procesos inflamatorios crónicos. La acantosis, diferente a la acantolisis, que es el engrosamiento de la epidermis, en su estrato espinoso. Entonces, esto es típico, ¿no? La acantosis con cambio generalmente de coloración. Tenemos también algunos términos claves en las técnicas de exploración. Por ejemplo, el fenómeno de Koebner, ¿no? Típico de la psoriasis, por ejemplo, donde uno ante un pequeño trauma se genera la lesión primaria, ¿no? Como por ejemplo el brote de psoriasis, ¿no? El fenómeno de Koebner es clásico. Después el raspado de Brock, que es también típico de la psoriasis, ¿no? El raspado metódico de Brock se llama, donde uno va desprendiendo la placa, ¿no? A manera de una vela, una cera, va haciendo, ¿no? Va desprendiendo, lo que se llama el signo de la bujía, para al final terminar con una capa sangrante, ¿no? El rocío sangrante de Auspit, ¿no? Típico del raspado de Brock. El signo de Darrier, básicamente, que es la generación de un proceso inflamatorio ante un estímulo, no dañino, es un estímulo mínimo a nivel de piel. El Nikolsky positivo, que es el desprendimiento de la piel ante la frotación, que es signo generalmente de las enfermedades ampollares, pero
que fue fundamentalmente descrito con las estafilococemias, sobre todo las grandes infecciones por estafilococo a nivel del pañal, ¿no? Entonces, el fenómeno de Nikolsky positivo, el desprendimiento de la piel, la patergia, que es la generación de un proceso inflamatorio a partir de un estímulo mínimo sobre la piel, ¿no? Entonces se genera un fenómeno de inflamación, ¿no? Edema y flebosis alrededor de un estímulo sobre la piel que no es de tipo traumático. Entonces eso es característico, por ejemplo, de alguna vasculitis, como habíamos visto en algún momento, el BSET, por ejemplo, la patergia es característico. La vitropresión, que es básicamente el poder observar cambios de color a través de una copa, de un vidrio, ¿no? Ejerciendo presión sobre la piel. Entonces se ve el cambio de coloración a través de un vidrio, ejerciendo presión o encima de la piel a través de una copa. La luz de Wood, que normalmente pone un color violáceo a la piel y que puede ser fosforescente, ¿no? Ejercer una fluorescencia en algunas infecciones, ¿no? Como por ejemplo la pitiriasis versicolor. Entonces se va a ver de color fluorescente con la lámpara, la luz de Wood. Entonces son características de exploración que tenemos que tener siempre en cuenta.